Jean-Jacques Rousseau fue un escritor, pedagogo, filósofo y músico que dejó grandes aportes en la historia de la humanidad. El 28 de junio de 1712 nace en Ginebra, Suiza, Juan Jacobo Rousseau. Huérfano de madre desde temprana edad, fue criado por su tía materna y por su padre, quien era un modesto relojero. En el año de 1740, Rousseau se ocupa sobre todo de música. Había inventado un nuevo sistema de notación musical cifrada. Escribe comedias y melodramas. En el año de 1741, Rousseau se marcha a París, donde frecuenta diversos salones nobiliarios, y de esta manera entabló amistad con Condillac y Diderot, quien le encargó artículos de música para la enciclopedia. En el año de 1743 representó la ópera Las Musas Galantes y establece amistad con Grimm. Para el año de 1749, la Academia de Dijon había convocado a un concurso y Rousseau lo gana con un breve discurso en el que respondía negativamente. En el año de 1761, Rousseau publica su primera obra titulada La Nueva Eloísa. En ella se reúne toda su filosofía política y pedagógica, todas sus ideas sobre la sociedad, la familia, los hombres y las mujeres, el amor, la felicidad y la religión, que nos ayudan a entender el mundo moderno que él contribuyó a crear y el mundo posmoderno en el que vivimos. La Nueva Eloísa es la gran novela de la literatura francesa y una de las más importantes de la literatura europea. Para el año de 1762, publica la siguiente obra, a la que llamó El Contrato Social. Aquí expuso argumentos para la libertad civil y ayuda a preparar la base ideológica de la Revolución Francesa, a defender la voluntad popular frente al derecho divino. Este mismo año también publica otra obra titulada El Emilio o la Educación. El autor le otorga una gran importancia a la educación integral del niño en un entorno natural y libre, en el que la actividad física será una de las herramientas más importantes, a través de la cual podrá acceder al entorno que le rodea, a través de los sentidos, de la exploración y la experimentación, que le permitirá formarse como un hombre libre, asistente y sabio ante la sociedad. El texto se divide en 5 partes. Desde los 5 años, habla sobre los primeros años de vida. Afirma que hay 3 fuentes de educación: la naturaleza, desarrollo de los impulsos naturales, las cosas, experiencias del mundo circundante y las acciones de los hombres sobre el niño, con el fin de formarle. Hasta los 12 años, 3 ideas principales: descubrimiento de la infancia, educación negativa y educación de los sentidos. Hasta los 15 años es una etapa breve, decisiva y valiosa. Es momento de ampliar el campo de los conocimientos. Hasta los 20 años aparecen pasiones y cambios fisiológicos. Es la etapa de la educación moral. A los 18 años se puede hablar de Dios, porque ya puede remontarse racionalmente a la idea de primera causa. Y finalmente se encuentra la edad viril y la educación de la mujer. Sofía es la mujer de Emilio. Antes de contraer matrimonio, ellos hacen un viaje por Europa, conociendo distintas costumbres. Rousseau desaparece cerrarse del ciclo educativo. En el año de 1770, Rousseau completó la autobiográfica Confesiones,
que fue publicada en 1782. En ella revela los conflictos emocionales y morales de su vida. En el mismo año, Rousseau muere el 2 de julio en Ermenonville, Francia. Conclusiones. Rousseau fue un enciclopedista de origen suizo. Meditó acerca de la condición humana y la sociedad. Fue el primero que consideró la necesidad de crear una serie de orientaciones pedagógicas para educar a los niños, lo que plasmó en su obra Emilio. En su obra titulada Origen de la desigualdad de los hombres, establece que la riqueza es la fuente principal de los males de la humanidad, que en tiempos pasados existió una sociedad en la que todos eran iguales, a excepción de las diferencias de sexo y edad. Rousseau sostuvo que la felicidad se recobrará cuando se estableciera una forma de gobierno donde el pueblo participara en la organización del Estado. Por eso, creía que el poder despótico del rey debía desaparecer y ser sustituido por un gobierno basado en un contrato social, es decir, en la unión voluntaria de todos los integrantes de la sociedad. Una de sus principales obras fue El contrato social, cuya esencia política se resume en el principio siguiente: en realidad, las leyes son siempre útiles para los poseedores y perjudiciales para los desposeídos. Rousseau divide la educación en dos tipos. La primera es dar una educación para enfrentar la vida como individuos. La segunda es dar una educación para enfrentar la vida como ciudadanos. Esto quiere decir que enseñar a vivir como individuo debe ser a base de la libertad. Por su parte, el ciudadano es esclavo de las instituciones desde pequeño. La pedagogía de Rousseau quiere formar individuos valiosos en sí mismos, a diferencia de ser valioso para la sociedad. Rousseau también está de acuerdo con Platón, pues para educar a los niños se les necesita enseñar con juegos, fiestas, canciones, pasatiempos, y no debemos tenerlos encerrados en salones de clase, llenándolos de ideas, pues ellos aprenden. Rousseau y la Ilustración. Él cambió de raíz el metro de la Ilustración. Para él ya no es la razón el criterio supremo, sino el sentimiento, el que condena la rabia y de destruir sin edificar. Condena también el intelectualismo residual del pensamiento ilustrado, por el que los filósofos, que no admiten como verdadero sino lo que pueden explicar, y hacen de su inteligencia la medida de lo posible. Por lo tanto, siguiendo la regla del sentimiento, puede llegar muy más allá de los filósofos, libre incluso de los límites de una pretendida racionalidad, que siempre oculta en sus repliegues algún hábito mental de tipo filosófico o pseudocientífico. En Rousseau, el metro del sentimiento coincide con el de la utilidad y la felicidad del género humano, que no es, en ningún caso, algo diverso de la felicidad del individuo. En esto reside su romanticismo y al mismo tiempo su pragmatismo.
Ahora bien, se puede hablar de pragmatismo en cuanto para Rousseau el valor de un planteamiento teórico reside exclusivamente en las consecuencias prácticas que derivan de él, así en el campo filosófico como en el religioso. Los sentimientos deben evaluarse y que en último término deben preferirse los sentimientos que contribuyen a la felicidad general por sobre aquellos que las ponen en peligro. El sentimiento puede ampliar indefinidamente el campo de sus perspectivas, enriquecerse hasta asumir los aspectos que se denominan sociales, altruistas y morales. Sin embargo, no se puede constituir en criterio supremo de todas las valoraciones sinceras, ni siquiera de aquellas que atañen a los valores culturales, en las ciencias y a las artes. La clave del pensamiento de Rousseau es, pues, como decíamos, la coincidencia entre felicidad individual y felicidad general. Sin embargo, esta coincidencia no es algo dado, sino más bien algo que debe conquistarse. El sentimiento debe incluso educarse y, como veremos, educarlo en sentido altruista no es fácil. Para Rousseau, la relación entre sentimiento y experiencia no es menos estrecho de cuanto lo sea en general. Para la Ilustración, la relación entre conocimiento y experiencia. Rousseau distingue tres disposiciones o grupos de disposiciones fundamentales que forman lo que él llama la naturaleza del hombre: sentido, utilidad y corazón. Considera que se afirman sucesivamente y maduran en forma espontánea. Usa dos términos: la virtud y la simplicidad natural. El término virtud se mezcla con temas de tradición clásica y el mito de la inocencia primitiva, pero también se delinea el rigor calvinista de la Ginebra natal, en un hombre que declara de sí mismo: en cualquier cosa lo que no hago con placer, acabo muy pronto por un poder hacerlo en absoluto. No podrás resistir mucho, y el motivo de una virtud que contrasta el sentimiento. El estado de naturaleza no es, pues, más que la proyección hipotética de las fuerzas que constituyen la naturaleza humana, en una especie de espacio socialmente enardecido, que no ofrece las resistencias y perturbaciones del medio social que conocemos. Quiere transformar la libertad natural en libertad cívica, con un real enriquecimiento y un ulterior personal. Este enriquecimiento es la moralidad y al mismo tiempo lo que suele llamarse vida espiritual del hombre, pues solo en el estado social sus facultades se ejercitan y desarrollan sus ideas y se extienden sus sentimientos y se ennoblecen. Su alma entera se eleva a tal punto que si los abusos de esta nueva condición no lo degradaran a menudo por debajo de aquella de la cual ha salido, el hombre debería bendecir constantemente el instante que le hizo abandonarla para siempre, y que de un animal estúpido y limitado hizo un ser inteligente y un hombre. Las finalidades educativas no solo son internas para cada individuo, sino que son propias de cada edad.
Hay que considerar al hombre en el hombre y al niño en el niño. Es una falsa sabiduría que nos echa insensatamente fuera de nosotros mismos, que no considera para nada el presente y que persiguiendo un porvenir de que se nos fuga mientras avanzamos a fuerza de transportarnos donde no somos ni seremos más. El optimismo de Rousseau se refiere al alumno aislado, es decir, es un caso imposible, como él mismo lo reconoce. Volver lo posible significa promover, formar auténticamente y democráticas de convivencia humana, es decir, formas tales que favorecen en vez de impedir el desarrollo de las personalidades individuales. Este, y no otro, es el problema en gran parte aún no resuelto que Rousseau nos dejó en herencia como fruto de la experiencia acumulada en su existencia. Rousseau arremete impetuoso contra la bárbara educación que pretende sacrificar el presente al porvenir y solo consigue que los niños puedan morir sin añorar la vida de la que no han conocido sino solo los tormentos.